Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a todos al canal Freedom TV, un canal libre y sin censura. Hoy contamos con la presencia de un hombre con una amplia experiencia y conocimiento en el campo del medio ambiente, Xavi Chamorro, que lleva mucho tiempo y años dedicados a esta gran pasión que es el medio ambiente. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, Xavi, buenas tardes, bienvenido a nuestro canal de Freedom TV. Te doy la bienvenida. Gracias. Y bueno, para empezar un poquito, te explícanos quién eres, a qué te dedicas, para un poco que la audiencia te conozca y sepa a quién estamos entrevistando en este nuevo canal. Muy bien. Bueno, yo me viene a la cabeza lo primero que yo me tengo como padre de familia, porque tengo 9 hijos y como tal, bueno, pues te podrás imaginar que si estás parado, malo, estás parado, malo. Entonces, soy mucho, me denomino a mí mismo también como un culo inquieto, porque realmente no tengo ninguna carrera terminada. No tengo esa titulación académica de la que muchos, bueno, eso. Eh, entonces, bueno, pues mi intención siempre ha sido, en todos mis proyectos, que es por lo que soy más conocido, ha sido siempre cara al medio ambiente. Ujú. Entonces, es algo que mm, me ha dado muchísima pasión, porque es algo que me lo tomo muy en serio. Y conforme he ido avanzando con todos mis proyectos, esa pasión ha ido creciendo, ¿eh? Entonces, claro, todas las cosas que haces con pasión, al final siempre llegan a buen puerto, ¿no? Exacto. Y gracias a mi perseverancia y resiliencia y también, como yo le llamo, la serendipia, que es una forma de decir que eureka, lo he logrado por casualidad, pero también ahí está metida la perseverancia, muchísimas horas de vuelo, muchísimas horas de trabajo y de, pues eso, de inquietudes que yo ya tenía desde muy pequeño, porque desde muy pequeño, cuando yo tenía pues 12, 13 años, tuve un profesor de historia que era teniente coronel, que este fue uno de los inventores del motor de agua. Ostras. Yo no lo sabía, Ujú. yo no lo sabía. Pero en un momento determinado dejó de darnos clase, a mitad de curso más o menos, y bueno, nadie le dio importancia, quiero decir, pero a las semanas, las 3, 4 semanas, vino otro militar a explicarnos que este profesor había dejado de trabajar en la docencia porque se le requería en otras cuestiones, militares, por supuesto. El caso es que después yo ya me enteré que había desarrollado, había inventado este motor de agua y aquello se me quedó a mí en la cabeza, se me quedó en la cabeza. Y después se dio otra casualidad que en una boda pues coincidí con ciertas personas que estaban vinculadas a Stanley Meyer y que, bueno, pues me dieron varias nociones de, primero me contaron la realidad, la verdad de lo que le pasó a Stanley Meyer. Cuestión que a mí me produjo bastante, vamos, se me revolvían las Claro. tripas. Pero a partir de ese momento decidí empezar a investigar el tema del motor de agua. Y en aquel momento ya existían, estoy hablando de hace, pues, fácil, como unos 17 años más o menos, ya existían en Internet varios equipos de electrolisis que Ujú. producían gas y, según ellos, producían ahorros entre el 20 y el 30%.
La cuestión es que yo compré el primero y vi que no, que de ahorro nada. Sí que se producía algún ahorro, muy poco significativo, te hablo de porcentajes del 2, del 3%, no del 20% como decían, pero fui comprando varios equipos y al final di con uno que sí que se producía un ahorro un poco más significativo, que era un 5%, y aquel prototipo, aquel equipo fue el que yo desarrollé más, puse en práctica también toda mi experiencia de los demás equipos y conseguí que aquel equipo pues llegara al 30% de ahorro. Y cuando llegué a ese punto fue cuando dije, esto no vale que lo diga yo. Esto lo tiene que dar fe un notario. O un notario o una empresa acreditadora, ¿no? La cuestión es que empecé a investigar, la empresa acreditadora me cobraba 6.000, 7.000 euros y tampoco era específica y decidí optar por la vía del notario. O sea Quedé que, con el notario. o sea que a lo que tú te dedicas actualmente, que es todo el tema de motor de agua, medio ambiente, entiendo que energías mucho más, bueno, energías libres, ¿no? Entiendo, por lo que me estás explicando. Ya se había hecho anteriormente otras cosas, pero tú quisiste buscarle más efectividad a esto, ¿no? Y Exacto, lo que te llevó exacto. a implicarte más, como dices tú, con más pasión y más perseverancia, bueno, tu motivación fue tu profesor, ¿no? Lo que estás explicando en ese sentido, ¿no? Fue lo que te despertó, ¿no? Ese, esa inquietud, ¿no? Y tú dirías que es lo que, bueno, nos dirías que ha sido aparte de tu pasión, vamos a decirlo, tu misión de vida bueno, sí, tu misión Bueno, de vida. realmente a nivel profesional, desde luego que sí, porque desde entonces me he dedicado a las energías libres. Tengo que dejar constancia que esto de las energías libres es un término que muy pocos entienden, porque las energías libres, todo el mundo piensa que es energía gratis. Esto no es cierto. Toda energía libre requiere una serie de mecanismos, procedimientos que tienen un costo. Por lo tanto, no es gratis. Bueno, ¿Vale? ya has Esto quiere explicado que decir habías tenido que comprar prototipos, o sea, ha habido costes, ¿no? En lo que tú has estado desarrollando en estos años, ¿no? que no solamente en equipos, sino también en mano de obra. Exacto. Yo te puedo decir que sin equivocarme ni un poco, habré dedicado más de 10.000 horas al... Bueno, y me quedo corto a todo lo que son pruebas de consumo, pruebas de efectividad, todo lo que son las pruebas de envejecimiento de los prototipos que iba desarrollando. Y bueno, lo que te estaba contando el notario, un día antes de quedar con el notario, lo que hice fue pues un poco limpiar el motor, pues porque sabía que el notario iba a hacer fotos, Claro. limpiar un poco por encima del motor y me di cuenta que uno de los componentes electrónicos del equipo, debido a la temperatura del motor, es un relé que tiene una caja de plástico que aparte de ennegrecerse, lógico, se había deformado un poquito. Entonces lo que hice fue quitarlo y me fui a una tienda de electrónica y le dije, mira, quiero este relé. Y me dice, pues no lo tengo. Y le digo, pues nada, muchas gracias. Me pregunta, ¿pero para qué lo quieres? Hombre, pues lo que quiero para hacer oscilar una fuente. Y me dice, entonces te vale este mismo. Y me dio otro con otras características técnicas. Y bueno, pues lo puse y cogí y me fui a hacer una prueba de consumo muy corta, de unos 100 kilómetros. Y cuando terminé de repostar la segunda vez, que fue porque hice una primera vuelta sin dispositivo y una segunda vuelta con el dispositivo. Y cuando terminé de repostar la segunda vuelta, me di cuenta que había alcanzado un 70% de ahorro. Y pensé, algo he hecho mal, esto no es posible. Entonces me acuerdo perfectamente que le dije a mi mujer, bueno, me voy a hacer una prueba de consumo más homogénea para conseguir que durante el trayecto hubiera cuestas hacia arriba, hacia abajo, llanos, curvas, monte, autovía, etcétera. Y me fui en una prueba de consumo de aproximadamente unos 600 kilómetros, por ahí andaba el tema.
Y volví y me volvió a dar el mismo resultado, 70%. Sorprendente. Y al día siguiente estuve con el notario, nos acercamos a la gasolinera, repostamos. El notario lo que hizo fue, para comprobar que habíamos repostado hasta desbordar en lo que es el boquerel, metió el dedo. Hicimos la primera prueba y dio un consumo. Repostamos y volvimos a hacer la segunda prueba, esta vez ya con el dispositivo. El notario lo que dio fe es de que tanto en una de las vueltas como en la otra, las condiciones habían sido las mismas. Es decir, habíamos parado en todos los stops, habíamos ido sin el aire acondicionado, habíamos ido Sí, intentando... el contexto era igual. Eso es. Y que además constató un hecho que a mí me hace mucha gracia, que decía más o menos que el motor no había sufrido ninguna detonación de ningún tipo. Y aquel acta notarial que levantó dio fe de que mi vehículo estaba ahorrando cerca de un 70%. Bien, a partir de ahí es cuando se hace viral esto, porque me hicieron una entrevista, Yara, junto con otra persona, con otro ser vivo, con Jorge, y este vídeo se hizo viral, se han reproducido más de 5 millones de veces y empecé a tener amenazas de todo tipo, pero de todo tipo. Ahora te iba a preguntar, ¿no? Si te costó en su momento, has explicado, te costaba encontrar las piezas que no encontrabas. ¿Te costó que el Sí. notario fuera a dar fe de lo que, bueno, de esa prueba que tú ibas a realizar con esto, o no te encontraste dificultad a este nivel? No, ninguna, o sea, no hubo ningún problema. De hecho, fui pues 3 días antes, creo que recordar, o 4 días antes, y le dije que a ver si podíamos hacer esta acta notarial, y me dijo que sí, directamente, sin ningún ambaje, y así lo hicimos, no hubo ningún problema de ese tipo. Las dificultades vinieron a raíz de que tú grabas esta prueba, o sea, se publica y se empieza a hacer viral y empiezas a recibir amenazas en tu persona y supongo que a nivel, me imagino que familiar también, ¿no? O a nivel de tu clan, claro. Exacto, incluso me llegaron a decir que o el proyecto del agua o tu familia. Así de claro te lo digo. La cuestión es que, claro, para mí, fundamentalmente, como ya te he dicho antes, soy un padre de familia y para mí lo más importante, antes incluso que el trabajo o el dinero, por supuesto, está mi familia. Y así fue, lo que hice fue dejar ese proyecto en stand-by, pero me dediqué a desarrollarlo en otra variedad, por decirlo de alguna manera, que en vez de ser un motor de combustión interna, como es el de un coche, usé un motor de combustión también interno, como es el de una caldera. Y desarrollé un electrolificador para una caldera. Y aquella caldera la tuve andando 1 año y medio, que de ese año y medio prácticamente fueron 12 meses con un contrato de Iberdrola específico y con una línea solamente para esta caldera, con un consumo anual de 70 euros. Claro, siempre necesitas la chispa, ¿no? Para Pero encender el gas. es poquísimo eso de consumo anual. Es muy poco. Es muy poco. Eso. Tengo que decir también en este aspecto que hay gente que me ha dicho que era imposible. Entonces, claro, yo tengo las facturas. Las facturas lo que reflejan es un consumo de 70 euros, pero aparte de eso están los impuestos. Claro. Los impuestos no los cuento. Yo hablo siempre del consumo eléctrico, que es lo que realmente nos interesa para este tema. Y así fue, lo tuve así. Y entonces fue cuando empecé a recibir amenazas telefónicas todos los días. ¿Y por qué Pero crees, en un plan... ¿por qué crees tú que empezó a pasar esto? Bueno, qué te dice tu parte más interna de por qué empezaron a haber amenazas a raíz de que, bueno, te pones con estos temas y publicas el vídeo, haces las pruebas? ¿Por qué crees tú que, bueno, que te pasaban estas cosas a nivel de... Pues bueno, yo he llegado a la conclusión de que con este tipo de proyectos hay que pensar no en a quién beneficias, sino a quién perjudicas. Y aquí,
realmente estamos hablando de un perjuicio importantísimo para quien tú sabes, ¿no? Exacto. ¿Qué ocurre? Pues que Aquí podemos hablar tranquilamente, Xavi, bueno, es un canal sin censura, con lo cual podemos hablar de todo lo que nos apetezca o sea que sí, no, ya lo he hablas dicho, para el no te sistema en el que preocupes. vivimos actualmente, ¿no? El sistema en el que vivimos actualmente, gobernantes, etcétera, ¿no? No les interesa que este tipo de nuevo paradigma se implante en esta sociedad actual, ¿no? Porque supondría, pues, bueno, lo que tú has dicho. Es verdad que alrededor de todo este mundo de lo que es el hidrógeno, se han creado muchas falsas banderas, como por ejemplo lo que se está viendo ahora mismo, que es que están construyendo hidrogeneradoras por todas partes, pensando que después ese hidrógeno lo van a poder distribuir por gasoductos. Y esto es una falacia, científicamente hablando es una falacia, porque el hidrógeno para poder almacenarlo, lo tienes que almacenar a una presión muy grande. Y no recuerdo bien si son 40 o 400 atmósferas, no lo recuerdo bien, pero vamos, es una presión muy elevada. ¿Qué ocurre cuando sometes el hidrógeno a una presión tan elevada? Pues que se generan hidruros por el hidrógeno. Estos hidruros son capaces de reventar cualquier estructura, ya sea metálica, de plástico o de madera, porque se lo comen todo. Entonces, claro, esto es una falacia, el intentar construir un gasoducto para el hidrógeno no tiene mucho sentido práctico. De Todo lo hecho, que... yo estuve Dime, en un dime, sí, sí. proyecto de la Universidad Pública de Navarra, que compraron un Volkswagen Polo y lo transformaron para que consumiera hidrógeno. El hidrógeno estaba en dos botellas de estas de submarinista Sí. en el maletero. Y yo, en la inauguración extraoficial, porque no fui a la oficial porque no quise ir, fui yo a la universidad, no les dejaban sacar el coche fuera de la universidad y por lo tanto tuvimos que hacer las pruebas dentro de la universidad en un patio grande que hay en la universidad pública. La cuestión es que yo cogí el coche, la verdad es que funcionaba muy bien con el hidrógeno, no tenía ninguna interrupción, el motor sonaba muy redondo, pero cuando fui a abrir el maletero donde estaba almacenado el hidrógeno, lo vi e inmediatamente pregunté, ¿estas botellas cuánto tiempo llevan usándose? La respuesta fue de mes y medio. Y yo me llevé las manos a la cabeza, porque aquellas botellas, yo no sé si ya estaban usadas anteriormente o no, pero aquellas botellas estaban ya teniendo la típica corrosión del hidruro en todas las juntas que rodeaban a las electroválvulas de las mismas. Y eso es, o sea, imagínate lo que puede producir un accidente. Imagínate, Con que esto, le pegan claro. un golpe por detrás, es una bomba de hidrógeno. Claro, una O sea, explosión. dos botellas de hidrógeno pueden reventarte prácticamente un edificio. Claro, muy Pero así, peligroso. es una bomba de hidrógeno. Y usar el hidrógeno así, almacenándolo, es un riesgo enorme, enorme. Voy más allá. BMW ya sacó su motor de hidrógeno. ¿Por qué no lo han sacado? Porque saben perfectamente que es Que hay un un riesgo. peligro enorme. Claro. Sí que se puede usar el hidrógeno siempre que se genere a demanda, que es lo que yo hacía. Y luego, además, yo no generaba hidrógeno, lo que generaba era hidrino, que es un compuesto del hidrógeno, digamos que más puro, ¿vale? Y eso era lo que verdaderamente funcionaba bien. Y eso Claro, te puedo decir. supongo que eh, ellos quieren hacer una variante de lo que tú estás haciendo porque querrán poner su sistema, ¿vale? Y por eso también, bueno, pues te pasó a ti lo que te pasó, que te amenazaban. Cuando pasaba todo esto que te llamaban amenazándote, ¿cómo respondía tu familia? ¿Qué te dijo tu entorno más cercano? Porque claro, es una situación complicada, ¿no? Bueno, que puede generar inseguridad y miedos, ¿no? A nivel Muy complicada y yo como ser humano pues soy tan falible como cualquiera y me acuerdo la primera vez que me pasó esto, que fue una amenaza personal.
Yo salía de Andorra de una ponencia que había dado precisamente de energías libres, la capacidad del agua y todo esto para producir energía. Y cuando salí de Andorra, bueno, pues tuve que parar en un centro, un hipermercado, para comprar ciertas cosas. Y cuando estaba ya metiendo las bolsas en el coche, me apareció una persona, y digo, ahora sí que digo bien, persona, totalmente anodina, que ni recuerdo cómo lo decía, que me acercó un iPad con un procesador de textos abierto que decía, no sigas con el proyecto del agua. Y me lo arrancó y se fue. Increíble. Claro, digo que soy tan falible como cualquiera porque en aquel momento me puse muy nervioso. Tanto es así que empecé a mirar por todas partes, empecé a dar vueltas por el parque del hipermercado, luego en vez de ir hacia casa me fui hacia Barcelona. Bueno, hice muchas tonterías. Pero al final me di cuenta, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Nada, fuera, para casa. Y me fui para casa. Tuve que cambiar las cerraduras de las puertas, también inútil porque, o sea, cualquier profesional que esté bien preparado te revienta lo que les haga falta. Y bueno, a partir de ese momento fue cuando empecé a recibir llamadas prácticamente todos los días, llamadas del tipo, sabemos dónde trabaja tu hija, otra llamada, sabemos dónde vive tu hija, vive en tal calle, en Barcelona, tal. Sabemos que este fin de semana te vas a reunir con la cooperativa de fulanito en Bretaña, en Francia. O sea, mal. Hasta que al final, claro, todas estas llamadas eran con un número oculto. Claro. Pero una de las veces cometieron el fallo de no ocultar el número y era un número inglés. La cuestión es que yo consulté con un amigo mío que en aquel momento trabajaba en el CNI y le dije, mira, me pasa esto. Y me dijo dos cosas. Me dice, mira, lo primero de todo que tienes que hacer es meter el teléfono móvil bien cargado, pero apagado, o sea, es decir, sin esto, dentro de un microondas, que es una caja de Faraday. Imagínate. Y lo tienes una hora, sin poner en marcha, ¿eh? Y lo tienes una hora. Si al cabo de una hora está caliente, es que lo tienes Intervenido, intervenido, o sea, lo tienes pinchado. pinchado. Ujú. Hay que tener en cuenta que te estoy hablando de hace 13, 14 años más o menos cuando me pasó esto. No recuerdo bien. Y en aquel momento no existían tantas aplicaciones que funcionan en segundo plano como ahora. Ujú. Ahora sí que no sería muy válida esa prueba, pues por lo que te estoy comentando, porque hay muchas aplicaciones que trabajan en segundo plano y que siguen trabajando aunque tú apagues el móvil. Pero todo y así, con lo que te ha pasado, tú has seguido desarrollando estos proyectos, ¿no? De medio ambiente. Sí, pero no los relacionados con el motor de agua. Lo que Vale. sí que he hecho ha sido con la misma, digamos, el mismo principio básico, pues crear un aditivo. Un aditivo que ya estaba creado, que, bueno, conocí también de casualidad al fabricante y me asocié con él y le fui dando una serie de mejoras basadas fundamentalmente en la desfragmentación de la molécula del hidrocarburo, que es prácticamente lo mismo, pero haciendo producir una electrolisis química dentro del combustible. Con esa electrolisis química lo que hemos conseguido, gracias a estas mejoras, es que esa molécula se disocie, dejando todo lo que son los átomos de carbono, que es una cadena muy larga de átomos de carbono, aparte, con lo cual se queman. Y luego lo que es la molécula, el átomo de hidrógeno es el que mejora ostensiblemente la combustión. ¿Qué conseguimos con esto? Pues lo primero, una limpieza del motor exhaustiva de carbonillas. Y por otro lado, mejorar el rendimiento del motor, no solamente en cuanto a consumo, sino también en cuanto a la durabilidad del mismo. Porque normalmente en cualquier combustión, bueno, estos son términos técnicos que tampoco quizás sean relevantes, pero lo que conseguimos fundamentalmente es eso, que el motor rinda mucho más, que baje el par motor, por lo tanto a menos revoluciones, menos consumo, etcétera. Claro, entiendo que todo lo que tú estás desarrollando
al sistema en el que vivimos actualmente no le interesa porque, bueno, habría unas pérdidas económicas, bueno, espectaculares y entiendo Importantes. que quieren tener el monopolio ellos de toda la producción de este tipo de, bueno, a nivel energético, ¿no? Pues mira, yo ahora, a fecha de hoy, ya no lo tengo tan claro. Ujú, Está habiendo muchos movimientos, ya sabes, el tema del coche eléctrico, lo que está ocurriendo, ujú, ujú. y eso sí que va contra las grandes corporaciones del petróleo. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de esas grandes corporaciones son dueñas de las grandes fábricas de automóviles. Por lo tanto, también tienen intereses ahí. Por eso yo creo que se está dejando un poco desarrollar esto. Pero también es verdad que saben perfectamente que es un movimiento en falso. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico tiene muy poco recorrido. Y lo estamos empezando a ver ahora. Estamos empezando a ver cómo están explotando Sí, sí. coches eléctricos Hay varias noticias de sin, esto. sin haber una razón plausible. Y luego también el argumento que más esgrimen es el de medioambiental, y precisamente medioambientalmente Claro. es mucho peor un coche eléctrico que un coche de combustible fósil. Por lo que me has explicado, todo lo que me has explicado y escuchado, la sensación que tengo es de que no has podido desarrollar todos tus proyectos de forma libre. Con lo cual, deduzco, eh, a ver cómo te lo digo, ¿tú te sientes libre de cómo vivimos actualmente? Hombre, habría que definir lo que es la libertad previamente, ¿no? Pero sí que intento ser lo más libre posible. Cierto es que eso es una utopía, porque nunca vamos a ser libres por mucho que queramos. Siempre vamos a depender de otro ser humano. Y es normal, porque si no, no podríamos vivir sin otros seres humanos. Pero dentro de lo que cabe sí que actúo con mucha libertad. ¿Crees que el sistema en el que estamos ha de cambiar? ¿Ha de cambiar algo? ¿O hay algo eh, que tú crees que ha de cambiar a nivel incluso a nivel social, de sociedad? Por, ya voy por otros temas, ¿no? Los temas de cómo, bueno, relacionado con lo que tú has explicado de que, bueno, amenazas, tal. Entiendo que aquí tú no has podido, o sea, has hecho lo que has podido para poder manejarte en esta situación, pero lo ideal sería que tú pudieras hacer tus proyectos sin amenazas y que realmente fuera una mejora a nivel social, ¿no? ¿Crees que va a haber algún cambio a nivel de sociedad para que empecemos a ser, ¿cómo te diría yo? Más libres o soberanos, no sé, A ver, cómo yo creo defenderlo. que tal y como estamos viviendo este sistema, a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel legal, estamos abocados a un desastre total, a un desastre que nos lleva además a una esclavitud que no nos merecemos ni hemos pedido. Esto de ser libre, como hemos comentado antes, tiene mucho que ver con esto, con este cambio que queremos implementar en nuestro entorno, por lo menos. Si cada uno lo implementamos en nuestro entorno, pues algo conseguiremos. Tenemos mucho camino por recorrer, porque el mundo lo mueve el dinero. Ujú. Y el dinero lo tienen cuatro desgraciados que están haciendo de las suyas. Y mientras no nos unamos todos a una como en Fuentevejuna, va a ser muy complicado. Y tenemos un gran problema, y es que ya lo estás viendo tú también, todos lo vemos, que los medios de comunicación ya sabemos todos de quién son. Y son precisamente los que están queriendo implementar esta agenda que nos va a abocar a la esclavitud. Entonces, bueno, mientras no rompamos ese molde, lo vamos a tener complicado. Pero no por ello tenemos que dejar de luchar. La única guerra que no se Claro, gana es la claro, que no se hace. exactamente. De hecho, ya empiezan a ver, se empieza, bueno, a escuchar, hay muchos seres vivos que empiezan a hablar de lo que es la ley natural, el ser soberano, o sea que parece ser que hay como una especie ¿cómo lo diría?
de pequeña salida o de salida, ¿no? De este sistema. Pero como dices tú muy bien, ha de ser que todos nos unamos, ¿no? Porque tú has oído hablar de la ley natural, la conoces. Sí, a ver, esto de la ley natural la conozco ya hace bastantes años. Quien me introdujo en ella fue un gran amigo que se llama Jorge, con el cual he compartido con él muchísimas experiencias de todo tipo. Y todo empezó con aquello de las letras mayúsculas. No sé si sabrás del tema. Bueno, de hecho te iba a preguntar Esto, si tú sabías cómo estaba escrito tu nombre en el DNI. Era una pregunta que tenía ya reservada, pero tú ya me la estás poniendo delante. esto de las letras mayúsculas tiene que ver todo con el derecho romano, con algo que se llama capitis diminutio. La capitis diminutio, perdón, o diminutio, como lo dicen algunos, es, digamos que en derecho romano es esa institución que en virtud de la cual una persona sufría una disminución de su estado o capacidad. Eh, Literalmente significa disminución de cabeza o estado, ¿vale? Sí que es cierto que en aquel momento existían, creo que son tres niveles de ese estado. Cuando sufrías lo que se llama la capitis diminutio, perdón, eh, total, eres un esclavo, pero un esclavo a todos los O niveles. sea, entiendo No, entonces que el tener el DNI te identifica como esclavo, por lo que estás exacto. explicando. ¿He entendido Es, bien? Más que nada, para que la gente es, que nos está escuchando pueda entender sí, muy resumidamente, ¿no? El tener un DNI, o sea, tu nombre en un DNI, significa que es tu identificación como esclavo, ¿no? exacto. Realmente no eres tú, Uh porque -huh. no eres tú. Y si alguno quiere investigar, es muy fácil que mire su DNI o mire su pasaporte o mire su certificado de la carrera, su certificado académico, cualquier documento público lleva inscritas tanto el nombre como los apellidos en mayúsculas. Uh -huh. Y esa entidad jurídica ni siquiera es tuya, la ha creado el Estado. Eh, Podríamos seguir hablando de este tema mucho y hay muchas cosas que evitan precisamente el sufrir esa condición. Pero fundamentalmente es eso. Entonces, claro, si eres esclavo no eres soberano. Y el ser Exacto, soberano significa ser libre, para exacto. tomar tus decisiones, para cumplir con tus obligaciones, porque el ser soberano no significa que no tengas obligaciones. Tienes tus derechos, pero también tienes tus obligaciones. Y cada uno se tiene que hacer responsable de sus obligaciones y también de sus derechos, como ser vivo. Porque esto viene o sea, la ley natural concretamente está por encima de todas las leyes del mundo, por encima de todas las constituciones del mundo, y significa precisamente eso, ser soberano no significa que puedas matar a nadie impunemente, no, eso no significa ser soberano. Hay mucha gente que lo entiende así y no es así. Claro, confunde. Pero bueno, sí. Por lo tanto, según me estás Incluso, explicando, existe una vía de salida del sistema, ¿no? Que sería a través de la ley natural, el descubrir del fraude del DNI, de darse cuenta de que somos esclavos para poder cambiar esto, ¿no? O sea, se podría. sí, 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 sí. De hecho, antiguamente en el derecho romano, aquel que se le aplicaba la capitis diminutio, lo daban por fallecido. O sea, estaba muerto a todos los niveles y podía estar viviendo perfectamente. Pero no tenía derecho ni a la familia, ni tenía derecho al comercio, ni tenía derecho a nada. A nada. Era un esclavo, Con fundamentalmente. lo cual entiendo que si somos esclavos, nada es nuestro, es de nuestro propietario. Ni Exacto. nuestra casa, ni nuestro coche, ni nuestro dinero del banco, ni nuestros. Te voy a ir más allá, nuestros hijos. Nada, nada, nada. O sea, eso es lo que significaba,
o la transcripción literal de lo que sería la capitis diminutio. En varios niveles, no sé si eran 2 o 3 o 4, no me acuerdo bien, pero vamos, era eso. Y viene de ahí, todo el tema de las letras mayúsculas viene de ahí. Para mí, el ser soberano, fundamentalmente ahora mismo, significa, primero, ser consciente de toda esta estafa que nos han impuesto, por un lado. Y por otro lado, hacer uso de las herramientas que existen para poder luchar contra todo esto. Por ejemplo, tanto que están hablando mal de la REMEL. La REMEL para mí es una herramienta muy potente. Ahora te iba a preguntar, si había alguna herramienta legal, no sé, legal o bueno, sí, válida, ¿no? Para salirse del sistema. Ahora estás contestando, ¿no? La REMEL. Háblame un poquito del tema de la REMEL. Sí, bueno, el tema de la REMEL, la República Errante Enmienda Ledenda, se creó precisamente para que cualquiera que quisiera pudiera ser soberano. Soberano en todos los sentidos. Esto no significa que tú seas REMEL, por lo menos para mí. Lo que significa es que dentro de lo que es la REMEL hay una serie de herramientas y procedimientos muy potentes para luchar precisamente contra estas injusticias y estas imposiciones que nos han hecho. Bueno, es una forma también de vivir. O sea, tú podrías tener una cuenta a nombre de tu REMEL, un coche con tu REMEL, una casa con tu REMEL. Sí, sí. O todo eso a nombre de tu nombre y apellidos, inicial mayúscula, el resto minúsculas. Inicial mayúscula, el resto minúsculas. ¿Y la diferencia entre tenerlo con el DNI y con la REMEL, cuál sería? Para que la gente un poco entienda. Pues Jurídicamente hablando, con el DNI sabemos que todo es de quien es el dueño del DNI, que en este caso es el Estado, ¿vale? Porque quien te otorga el DNI siempre es el Estado. Cuando vamos a hacérnoslo, es el Estado el que te otorga el DNI. Con la REMEL, ¿quién sería el propietario de tus propiedades, o sea, de tus bienes, de tu patrimonio? Tú mismo eres el Nosotros propietario mismos. de esa entidad jurídica que está escrita en mayúsculas y minúsculas. No todo en mayúsculas como el DNI, que ahí sí que no eres más que titular, nada más. El propietario es el Estado y por lo tanto el Estado puede hacer y deshacer lo que le dé la gana con ella. ¿Vale? Por eso entiendo que cuando hay embargos de coches, de casas, de retirada de menores, es porque son propiedad del gobierno, ¿no? Y con la REMEL esto no ocurriría, según estás explicando tú, ¿no? Si Exacto, entiendo bien, exacto. es así, ¿no? No se trata tampoco de ir ensoberbecido diciendo es que yo soy soberano, soy jefe de Estado, soy diplomático y a mí nadie me puede tocar. Eso es un error. Eso es un error porque hay que ser responsables de tus actos. Y hay un ejemplo muy claro que habla de esto precisamente, que es que cuando tú vas a comprar un coche, y te dicen, mira, pues tenemos ahí un coche que es automático y tal, y bueno, pues la verdad es que está muy bien de precio y esto, y bueno, pues, pues muy bien, pues te montas en el coche, montas al crío detrás, tienes un hijo, lo montas detrás y tú te montas delante y ves la palanca de cambios y pone P, ¿vale? P de parking, R, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y tú dices, bueno, esto tendrá que ser la directa. Y metes la directa pensando que es la directa y metes la marcha atrás. Y te estampas contra la pared de atrás. Eso es ser irresponsable. ¿Por qué? Porque no conoces esa herramienta que estás manejando. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que para actuar con la REMEL tienes que conocer esa herramienta. Es una herramienta muy potente y yo concretamente tengo ejemplos vividos en mi propia historia. Tú has podido Gracias a llevarlo esa a la práctica, has podido hacer acciones con la REMEL en tu vida. acciones Legales, sí, legales. legales, además.
Y esto nadie me lo puede discutir porque es un hecho real y concreto, en el cual o a través de estos procedimientos he conseguido que la juez me haga caso. Porque un juez tiene que escuchar a todas las partes. Sin embargo, cuando los bancos actúan, el juez lo que hace es simplemente entregarte una documentación. En el momento en que tú firmas esa documentación, ya entras en el contrato que no has firmado, que lo han firmado el juez con el banco y directamente te meten el cuchillo, Claro. ¿vale? Y yo lo único que he hecho ha sido decirle al juez que no tiene o no le doy la autoridad para dirimir mis asuntos personales con el banco y efectivamente así ha sido. Y de hecho fue una denuncia que se retiró. Porque el juez puede perder la toga. Si no hace caso a todas las partes, el juez puede perder la toga. Entiendo que la REMEL entonces también la avala un derecho, ¿no? O sea, hay un derecho jurídico detrás, ¿no? Porque para que tenga esa validez ante un juez, ese peso legal que tú me estás comentando, hay un peso jurídico detrás de la REMEL, ¿no? Para darle esa validez legal. A eso se llama sui juris. Es decir, todos somos sui juris, todos. Actualmente estamos viendo que solamente los notarios y los jueces son sui juris, y esto no es cierto. Sui juris somos todos. Sui juris significa ser soberano, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, evidentemente, entre estados tiene que haber una diplomacia, entre jefes de estado tiene que haber una diplomacia. Si no la hay, a partir del momento en que no la hay y hay una imposición, se está cometiendo una injusticia. Bueno, se entiende que el hecho de utilizar la REMEL no implica ser, voy a decir una palabra ahora un poco así, no muy bonita, prepotente, ¿no? O faltar. Pongo un ejemplo, En ¿no? absoluto. Tú puedes identificarte con tu tarjeta REMEL ante una autoridad, como puede ser la policía, pero no, eso no implica que tú estés por encima de ellos, ¿no? Que esto No, no, en absoluto. es importante, ¿no? Estamos Esto. al mismo nivel, al mismo nivel. Y Entiendo, con los cuerpos de seguridad de Estado, lo mismo. claro, yo entiendo que para utilizarla hay que saber muy bien cómo hacerlo, según lo que estás explicando, porque puede conllevar un riesgo en un momento dado el sistema en el que Eso es. vivimos, ¿no? De acabar encarcelado o acabar metido en un psiquiátrico porque te dicen la REMEL, ¿esto qué es? ¿No? Esto es la REMEL venda leyenda, esto es una cachondeo, ¿no? O sea, que hay que ser muy, muy prudente a la hora de usar este tipo de ficción, ¿no? Jurídica para moverse Exacto. por el sistema, por la Matrix, como le llaman en muchos sitios, ¿no? Le llaman la Matrix. Todo esto tiene que ver, la defensa de tus derechos y libertades tiene que ver mucho con el Código Uniforme de Comercio. Entonces, existen procedimientos para poder no dar de alta, sino ratificar tu estado de soberanía con respecto a tu nombre y apellidos en mayúsculas y minúsculas. Esos procedimientos son un poco tediosos, pero se pueden hacer, se pueden realizar. Claro, yo entiendo que la gente hoy en día es, bueno, también por cómo nos han educado, nos han hecho vivir, ¿no? Lo quieren todo para allá. Es decir, yo utilizo una herramienta y quiero que me dé resultados para allá. Yo, por lo que estás comentando, entiendo que una acción con la REMEL o con el UCC1, con el UCC, el Código de Uniforme de Comercio, entiendo que lleva su tiempo, porque estás luchando con un gigante que tiene tentáculos en todos los sitios, ¿no? Y cuando no te rebota Sí, uno, te rebota el otro, cuando no el otro. exacto, Con lo cual, exacto. el que entiendo que el que utilice este tipo de herramienta ha de tener muy claro dónde se va a meter y lo que esto va a conllevar. Eso es, eso es. Tú mismo lo has vivido, ¿no? En tu propia situación personal, particular, ¿no? Y además, a ver, todas estas herramientas están ahí para que las use cualquiera, pero también es verdad que digamos que los sudores no te los va a quitar nadie, Claro, porque estás luchando, como tú bien has dicho, contra una bestia muy bien estructurada y muy bien formada. exacto. Entonces hay que conocer esa herramienta para saber cuáles son los vericuetos legales que ellos están incumpliendo. Has comentado que no te quita tener sudores fríos, ¿no? Con lo cual, llevar este tipo de acciones uno solo, pues
deduzco o me puedo imaginar que tiene que ser muy angustioso, ¿no? Bueno, de pasarlo mal. Eh, Tanto como angustioso, tanto como angustioso no, pero sí sudores fríos en el sentido de que, bueno, voy a hacer esta acción para informarle a la juez, por ejemplo, para decirle no le doy de autoridad ni la tiene usted para dirimir mis asuntos privados con el banco. Claro, tal y como te lo estoy diciendo, el juez bueno, se puede revelar, ¿no? Y decir, ¿usted quién es para decirme a mí esto, ¿no? Pero, bueno, pues di con un juez o una juez, en este caso concreto, que sabe perfectamente lo que tiene entre manos. claro. Porque hay otros que son muy prepotentes y les da igual. Pero, como te he dicho antes, pueden incluso perder la toga. Claro. Tú has sido muy valiente y has puesto en marcha este mecanismo, ¿no? Pero deduzco que habrá gente que le costará más, que tendrá más inseguridad a la hora de ponerlo en marcha. ¿Tú sabes si existe algún tipo, bueno, de mecanismo de unión de gente que tenga Remel para que se les pueda acompañar, se les pueda, bueno, un poco, no sé cómo explicártelo, una unión, ¿no? De gente soberana o con este tipo de ficción jurídica para, como decíamos antes, ¿no? La unión hace la fuerza y cuanto más seamos mejor, ¿no? ¿Has Sí, conocido o conoces algún sistema de este tipo? de hecho, gracias a la REMEL, precisamente, estamos formando varios grupos en diversos sectores, porque todo lo que son actuaciones legales no solamente tiene que ver con defenderte ante un banco, también puede ser defenderte ante la Guardia Civil por una multa injusta, también puede ser por saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para iniciar este procedimiento que te acabo de comentar de lo que es el Security Party Creditor y el UCC. Y esto genera también unión. ¿Unión por qué? Porque son pequeños grupos que se van formando precisamente en estas materias para que se pueda saber actuar como tienen que actuar. O sea que ya existen grupos en los que se podría, la gente que tuviese Remel o quisiera tener la Remel, tener esta ficción jurídica y introducirse en estos grupos para poder ser acompañados o obtener más información, ¿no? En relación a todo esto existe. Y no solamente basados en teoría. Aquí lo importante, y para mí lo más importante, es precisamente la experiencia de otros que han ido por delante y que han obtenido una serie de resultados positivos en ese sentido. Y gracias a eso se pueden obtener los mismos resultados. No hay una garantía al 100% de que se obtengan los mismos resultados, porque cada juez, cada caso es distinto, pero Claro. sí puede actuar en consonancia. Sí, porque entiendo que es muy importante el poder verificar con hechos, ¿no? O sea, mostrar con hechos que realmente funciona, ¿no? Porque si no puedes, se podría desprestigiar, ¿no? Este tipo de herramienta, como otras que puedan existir para moverse en este sistema. O sea, entiendo que es importante esto, ¿no? Que sea grupos en los que se obtenga información y se pueda poner en práctica esa información porque ha funcionado en un momento dado. Mira, yo precisamente tengo la declaración de soberanía con Remel y lo hice por dos motivos. Uno, porque me parece una herramienta muy potente para poder luchar contra la bestia, que te has comentado antes, y la otra también por el comercio entre las partes, el comercio libre entre las partes. Eso me parece también muy importante. Claro. Y esto se está dando, quiere decir que no es una utopía, no. Yo lo estoy viviendo en mis propias carnes. ¿Y tú formas parte de alguno de estos grupos o, sí, grupos de gente que tiene Remel, que Sí, sí, actúan conjuntamente para tener esta información? efectivamente. Hay varios grupos creados dentro de lo que es la Confederación Web Remel que estamos actuando en ese sentido. No solamente, y con esto no quiero decir que, que yo como ya tengo la experiencia lo sé todo, en absoluto, Uh -huh. en absoluto.
Esto hay que ir estudiándolo todos los días. Esto es, hay que ir al trantar. Todos los días hay que aprender cosas nuevas y todos los días, a lo mejor, el procedimiento que yo hice en su momento con la juez, ahora lo podría cambiar por otro procedimiento, algo distinto, porque se ha visto por experiencias de otros que es más efectivo. Pero todo esto es una cuestión de empoderamiento por un lado. Claro. Que veas claramente que otros ya han pasado por el camino que tú Lo estás han podido hacer, claro. transitando y han resultado, ha sido satisfactorio. Y por otro lado, el que realmente puedas defenderte en todo momento contra la bestia. Claro, esto no quita que tú, como tú seas el que se haga cargo de tu situación y lleve acciones a cabo, pero sí que, bueno, la herramienta existe y se puede utilizar. Y en confederación, como lo has dicho, Confederación Web Remel, esos son los grupos en los que esto se lleva. Ujú. Exacto. Es un tema muy interesante, Xavi, que daría para mucho más, pero Pero yo mucho. entiendo que tienes tu vida personal, tu vida particular, tu vida familiar, tu vida bueno, de la gente con la que vives. Y bueno, solo una última pregunta y ya te dejo que puedas seguir con tus cosas. ¿Tu familia cómo ve todo esto que has explicado bueno, de la REMEL? ¿Cómo está montado el sistema? ¿Te ha apoyado? ¿Lo entiende? ¿Te toma por loco? A ver, mira, yo tengo la gran fortuna de tener una familia maravillosa, empezando por mi mujer y por mis hijos, con los cuales siempre he tenido una relación de padre a hijo, nunca de colega, nunca. Porque sostengo la teoría de que si actúo como colega, les he dejado huérfanos de padre, dejan de tener padre. Entonces, con esa idiosincrasia, o esa idiosincrasia explica que mi familia me apoya al 100%, empezando por mi mujer, como te he dicho, y mis hijos. Por lo tanto, aquí, tanto en todo lo que ha supuesto mi vivencia con el tema de los proyectos de energía libre, Claro, como claro. también Exacto, en todo lo que has ido haciendo. de, el apoyo siempre ha sido total. Si no existe este apoyo, no es que sea imposible, pero es más difícil, es más complicado luchar. Claro. Y yo ya te digo, tengo la gran fortuna de que mi familia me acompañe en todo. Estupendo, estupendo. Bueno, Xavi, pues por mi parte, yo creo bueno, que ha sido una entrevista muy intensa. Me ha encantado poder entrevistarte. Eh, Tú sigues con tus proyectos de energía, de medio ambiente. Entiendo que tienes una empresa que se dedica también a esto, ¿verdad? Digo, por Sí, si algún sí. oyente está interesado en contactar contigo, pues dejaríamos tus datos y tus reseñas en el vídeo para que pudiesen contactarte para hacerte bueno, cualquier tipo de pregunta, duda o lo que les pueda interesar. Pienso que es importante que se vaya extendiendo esta información para que la gente pueda acceder a otro tipo de energía que no sea la que nos venden hoy en día. Mira, Y de hecho quería haberte comentado un tema, eh, una anécdota concreta que no es la primera vez que se produce, que si ya son miles las veces que se ha producido, pero el otro día concretamente hicimos pasar a un vehículo la ITV y le echamos precisamente el aditivo que fabrico y comercializo, que lo que hace es eliminar el 100% en este caso concreto, el 100% de los gases nocivos que se producen en la combustión. Y una vez pasada la ITV, la certificación de que la opacimetría era 0,000. La opacimetría es digamos, la prueba que demuestra que tienes en el motor de combustión en cuanto a gases, ¿vale? Y si te dice que es 00, es que no estás contaminando. claro, Y digo esto, y hoy en día con todo esto de las bajas emisiones en las ciudades, que no tiene que dejar entrar en el coche, esto es un tema muy, muy interesante que la gente tenga que conocer, ¿no? y de hecho lo que pretendemos es hacer una campaña
precisamente para poder defendernos de estas normativas que nos están imponiendo en las grandes ciudades. Ahora ya en toda ciudad que tenga más de 50.000 habitantes ya hay zonas de bajas emisiones a las cuales no puedes entrar si no tienes un vehículo concreto, o eléctrico o eco no sé cuántos. En ¿vale? Barcelona pasa esto, por Y ejemplo. En Barcelona está en pasando. Madrid, y en un montón incluso en Pamplona, en Vitoria, allí hay un montón de ciudades que están implementando estas normas abusivas, por otro lado, porque es que se basan en la contaminación y precisamente es un tema que se puede evitar, es decir, no solamente con mi aditivo, habrá miles de aditivos en el mundo que lo puedan conseguir, pero concretamente mi aditivo lo que hace es eliminar el 100% de los gases nocivos y además produce otra serie de beneficios como son la mayor durabilidad del motor, también produce un ahorro que en mi caso concreto, en mi furgoneta, que es una furgoneta Mercedes Vito, me ahorra un 33% el uso del aditivo. Son varios beneficios los que se producen. Bueno, Todos. tal y como está la gasolina hoy en día, es otra aspecto más interesante, aparte del tema contaminante, el tema del Sí, ahorro. sí, sí. Sí. Y bueno, sobre todo, como te he dicho antes, todo relacionado con el medio ambiente, que es lo que a mí realmente ha sido siempre mi pasión. Desde que empecé con estos proyectos ha sido siempre mi pasión el Estupendo, conseguir eso. De estupendo. hecho, con el motor de agua, imagínate, o sea, cero, 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 cero. Aparte de la descarbonización del motor, que se produce por los gases, por el HHO, se produce también, pues eso, no echas más que agua al medio ambiente. Claro, Y en el claro. caso del aditivo, al desfragmentar la molécula del hidrocarburo, lo que haces es también limpieza del motor, de las carbonillas que se pegan en todas las partes del motor, todas las piezas del motor, produce también un ahorro considerable. Temas muy interesantes. Xavi, gracias por venir a nuestro canal. Has sacado temas que me han parecido muy interesantes y que darían para mucho más, con lo cual, bueno, seguramente volveremos a traerte para hablar de muchos otros temas, porque el tema ley natural, el tema REME, el tema soberanía, el tema, bueno, fraude del DNI es un tema que da para mucho. Tampoco quiero que esto se alargue demasiado, porque si no, pues bueno, estaríamos aquí horas hablando de muchos temas. Gracias Sí. por venir. Encantada de haber hecho contigo esta entrevista y hasta la próxima. Igualmente, Silvia. Un abrazo, Xavi. Adiós. Hasta luego.